Buenas tardes. El tema que nosotros vamos a avanzar el día de hoy es el tema número 4, que se denomina resistencia e inmunidad. Vamos a comenzar con un video que les voy a presentar a continuación, en el que yo quiero que entiendan lo que se denomina la contaminación cruzada. ¿En qué consiste esto? Esto se da cuando nosotros no tenemos la precaución suficiente de lavarnos las manos. Ya el primer aliado que nosotros tenemos en un hospital, en un establecimiento, cuando nosotros tenemos contacto con pacientes, como ya lo han visto durante todo este tiempo, primordial es el lavado de manos. Entonces, es de suma importancia para evitar la llamada contaminación cruzada que les decía. ¿A qué hace referencia esta contaminación cruzada? Esta ocurre cuando nosotros llevamos en la parte de bacteriología una bacteria de una persona a otra. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Porque agarramos a un paciente que tenía una infección por una bacteria dañina quizá, y luego vamos y tocamos a otro que no tenía infección, que estaba ahí porque le dolió el estómago, porque le dolió la cabeza, porque lo operaron, por lo que ustedes quieran, y como está con las defensas bajas, le estamos transmitiendo esa bacteria. Tal vez a mí la bacteria no me haga nada, pese a que yo la estoy llevando en mis manos, pero como mis defensas están bien, yo me estoy alimentando bien, no estoy enferma, no estoy resfriada, no tengo nada, no me hace nada la bacteria. En cambio, al paciente siguiente al que yo voy a atender, sí le va a ocasionar daño. Y es por eso que se alarga muchas veces la estancia hospitalaria. El paciente tenía que quedarse 2 o 3 días por una cirugía, pero de pronto se queda un mes. ¿Por qué? Porque estaba enfermo y de paso adquirió una infección en el hospital. Puede ser a través de las manos del personal de salud o puede ser el mismo ambiente hospitalario. Entonces lo que nosotros queremos es evitar eso. ¿Cómo lo evitamos? Con un simple lavado correcto de manos. ¿Cómo se lavan las manos? Lo han visto día tras día en el televisor, en el internet. Ha estado en su auge todo este tiempo. Entonces no hace falta que se los vuelva a mostrar. Ya, sin embargo, sí hace falta que lo pongamos en práctica. No es lo mismo lavarse las manos que utilizar guantes. Al usar guantes yo me protejo como personal de salud, sí, me protejo. ¿Por qué? Porque obviamente tengo una capa que me está cuidando. Pero mi paciente sigue expuesto si yo no me cambio los guantes. Porque con los mismos guantes que agarré a un paciente estoy yendo a agarrar a otro. Y entonces indispensable es el lavado de manos. El uso de guantes no suprime el lavado de manos. Es sumamente importante para evitar la contaminación cruzada que ustedes van a ver en el video. Ahora bien, eh, si bien es cierto que nosotros no tenemos mucho contacto con el paciente, es más el médico, la enfermera que le cambia los sueros, que lo pincha, que esto y que aquello, yo considero que sí podemos ser partícipes de esta contaminación cruzada porque como farmacéuticos van a tener menos contacto todavía con el paciente. Generalmente el que va a la farmacia es el familiar del paciente cuando los pacientes están con este tipo de problemas, ¿no? Porque están en un hospital, están internados o están en la casa y es el familiar el que va a comprar, entonces no hay mucho contacto. Pero como bioquímicos muchas veces nos toca hacer de personal de limpieza, de secretario, del que toma las muestras, etcétera, etcétera. Y por ejemplo en un hospital no es que este bioquímico es encargado de ginecología, este otro es de cirugía, este otro es de medicina, no. Si hay toda la sala, dicen, ok, vos vas a ir a piso. ¿Qué significa piso, por ejemplo, en el hospital japonés? Que van a ir a pediatría, a ginecología, a cirugía y a medicina. En pediatría tienen niños con diferentes patologías. En cirugía tienen personas que han sido o van a ser operadas. En ginecología, mujeres embarazadas o que ya acaban de dar a luz. En medicina, generalmente adultos mayores, con problemas renales, diabéticos, etcétera, etcétera. Entonces, es un sinfín de infecciones. Por lo tanto, ustedes van y toman a uno, a otro, a un piso, al siguiente, y si no se lavan las manos entre esas tomas, pueden también producir infección de una persona a otra a través de la contaminación cruzada. Entonces debemos lavarnos las manos constantemente. Ya no es nomás, hoy día me lavo a las 7 y cuando esté yéndome del hospital a las 7 me vuelvo a lavar y ya estuvo. No, ya es regular el lavado de manos. Entonces los voy a dejar con el video. Si bien está en inglés el video, con solo verlo se entiende. Entonces no hay necesidad
de que se traduzca al español. Pass the hand gel. Doctor. Comenzamos con un video How's the light que today? les va a indicar lo que nosotros Still moving. denominamos la reacción. All right, let's take a look here. Las infecciones Not even in gloves? que van de Oh, come on. That doesn't really happen, does it? por la falta de lavado de manos. Si ustedes If you could see what I see. MRSA, VRE, Pseudomonas, etc., etc. guante y está Well, your curado. attending isn't wearing gloves, so you're not either, right? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Fíjense, Wait, the en hand lugar gel. de disminuir la molestia en el paciente, se la están aumentando porque han tomado esa What? bacteria y la están Okay, usando por yes. todos lados. Are those gram negatives or gram positives? Ya lo descubrieron. Oh, How can I help you? Ya las those bacterias microbes se van. spread everywhere. Yes, I am. Okay, I'll draw that blood right now. Recuerden que hay muchas bacterias. MRSA, VRE, whatever. Rápido, rápido. Abre la puerta y está dejando bacterias en la puerta. Good grief. Nurse, nurse, you didn't clean your hands either? Fue a agarrar el suero de un paciente, ya está dejando las bacterias en el suero. Oh, en man. cama, todo lo que toca. Fíjense que está agarrando un catéter. He just had an operation, and you put a big IV in his neck. It goes almost all the way to his al heart. corazón, y por ahí está entrando la bacteria. Please, don't! Y ya llegaron a y las bacterias. ¿Qué es importante? Finally, that's the part I wanted to see. El lavado de manos. Clean your hands before and after every time you contact the patient or the patient's environment. Es bueno usar guantes, el guante me protege. If your hands are not visibly soiled and the patient doesn't have C. diff, use alcohol-based hand gel to kill those germs. See? Doesn't slow you down. Con guantes me estoy cuidando a mí no van a llegar las bacterias. Really, you should also clean your equipment just as often. Agarro el teléfono, agarro la puerta, igual las bacterias se van a ir quedando ahí. Entonces, ¿cómo evito la infección cruzada? Your patients thank Con el you. lavado de manos. Uso de alcohol en gel. De esa manera, cada que toco a un paciente. Bueno, como vieron en el video, hay muchos culpables. El médico fue el primero. ¿Por qué? Porque para empezar, al ingresar a la sala donde estaba su paciente que iba a curar, que iba a atender, no se lavó las manos. Ahí ya está ocasionando daño. ¿Por qué? Porque recuerden que hay personas que tienen microorganismos como parte de su microbiota normal. Entonces, puede que el médico haya tenido un Staphylococcus aureus o alguna otra bacteria que a él no le hace daño porque es parte de la microbiota normal, que ya van a entender más adelante qué es microbiota normal, pero al paciente sí le puede ocasionar daño y le está curando una herida, tiene una herida abierta. Entonces, si esa herida no estaba infectada, aunque no se dio el caso porque el paciente sí tenía bacterias, le está dejando una bacteria más y le está ocasionando daño, ¿ya? Entonces, ahí faltó. Luego, ¿qué hizo? Curó al paciente y se llevó sus bacterias, agarró el teléfono. Viene la enfermera no tiene la culpa hasta ahí, porque no fue su culpa. Ella no sabe que el médico no se lavó las manos. Agarró el teléfono y se contaminó, pero a ella no le va a ocasionar mucho daño. ¿Por qué? Porque sus defensas están bien, ella está sana. Abrió la puerta, ya. Ahí debió lavarse las manos, pero como no lo hizo, está llevándole a otro paciente infección, la bacteria que tenía el paciente anterior. Y fíjense, el nuevo paciente no tiene herida. Eso es lo que pensamos. Pero ella va y se acerca a un suero, no sabemos qué es, tal vez tenía algún medicamento, pero que le están colocando a través de la vía central. Es decir, que le han hecho un hueco en su pecho, en la clavícula y abajo, para poder introducirle un catéter, un tubo, si ustedes quieren, que va a las venas del corazón. Y por ahí las bacterias están haciéndose camino para ingresar. Tienen una puerta de entrada, entonces le puede ocasionar una infección aún mayor que la que tenía el paciente anterior, porque está llegando a sangre. Y ustedes saben que si llega a sangre, la sangre circula y se puede ocasionar lo que se llama una sepsis.
ya que es la presencia ya de microorganismos en torrente sanguíneo que esas se van a dispersar a cualquier órgano. Entonces, si ella se hubiera lavado las manos antes de hacer eso, ya cortaba esa contaminación cruzada. Pero como no lo hizo, siguió. Y los otros médicos igual entraron sin lavarse las manos, todos a tocar al paciente y pobre paciente vieron, se llenó de bacterias. Obviamente es algo ilustrativo, por eso ven que rapidito las bacterias se multiplican. No es tan así, toma su tiempo, pero hay bacterias, por ejemplo Escherichia coli, cada 15 minutos se reproduce. Hay otras que tardan 1 hora, 2 horas, 8 horas, 16 horas. Por eso es que se deja incubar de 18 a 24 cuando yo quiero ver crecimiento de la bacteria. Pero hay algunas, como les digo, que crecen rápido y en un 2x3 nos pueden ocasionar infección. Ahora, si hablamos de resistencia e inmunidad, bueno, antes de irme ahí, como vieron en el video, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para evitar eso? Lavado correcto de manos. Otra opción que tengo, el alcohol en gel, que igual tiene que ser los mismos tiempos, por lo menos 20 segundos, de la forma en la que nos enseñan a lavarnos las manos, pero en lugar de agua y jabón, alcohol en gel. Tampoco es que el alcohol en gel me lo puse hoy día a las 7 y me protege hasta las 7 de la noche, no. Por lo menos cada media hora deberíamos volver a pasarnos alcohol en gel o cada que vamos a tener contacto con un nuevo paciente. Ya no es para siempre. Prácticamente los alcohol en gel suelen funcionar como bacteriostáticos. Nosotros hicimos un trabajo con una de sus compañeras que hizo para seminario de tesis probando el alcohol en gel, en el que vimos que su efecto suele ser bacteriostático. Por eso debe ser a cada rato que se hace, porque cuando colocábamos el alcohol en gel, sembrábamos y no había crecimiento. Una bacteria que generalmente crecía a los 15 minutos, a los 15 minutos no encontrábamos nada y dijimos, wow, la mata. Pero después de media hora, después de 1 hora, comenzaba a crecer. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que inhibe el crecimiento, inhibe que se vaya desarrollando, que se replique por un rato, pero pasa el efecto y otra vez vuelve la bacteria a replicarse. Entonces no es una sola vez. ¿Ya? Ahora bien, hablando de resistencia e inmunidad, tenemos que manejar dos conceptos importantes, hablando de inmunidad básicamente, que son antígeno y anticuerpo. ¿Qué es un antígeno? Es cualquier sustancia, agente extraño, ¿ya? Que ingresa a ocasionarme daño. En mi caso, las bacterias serían mis antígenos. No todas, ya les he dicho que hay algunas que están como parte de la microbiota normal. Por ejemplo, en la mujer tenemos, cuando ya hay la menstruación, aparecen los bacilos de Doderlein, se llaman. Son bacterias que están en vagina, que lo que hacen es más bien protegerme, evitar que otro germen ingrese a producir mi infección, ¿ya? En cambio, existen otras que vienen directamente a ocasionarme enfermedad, a ocasionarme daño, que son las que estudiamos prácticamente en la materia, que esas se convierten en antígenos porque son algo extraño para mi organismo, que cuando ingresen lo que van a hacer es hacer que mi sistema reaccione creando el otro término que tenemos aquí, que son los anticuerpos. Entonces, ¿qué son los anticuerpos? Es la defensa que se crea frente a la presencia de algún antígeno o agente extraño. Mi organismo, ¿qué hace? Reacciona. Y mientras fabrica esos anticuerpos, le dice a mi cuerpo, oye, estás mal, tenés algo, reacciona. Y ahí es que se produce fiebre, dolor, inflamación, porque si no, no nos damos cuenta. Entonces el organismo nos hace reaccionar. No es que la bacteria venga con un martillo y por eso me duele la cabeza, o que la bacteria venga con agua hervida y por eso siento calor, por eso me da fiebre. No. Esas reacciones las produce mi organismo para que yo me dé cuenta que algo no está bien conmigo y reaccione, vaya al médico, me compre un antibiótico, me haga un cultivo, etcétera, etcétera. Ahora, las bacterias, de acuerdo a sus condiciones de vida, son otros dos conceptos que tenemos que conocer. Se pueden clasificar en saprófitos o simbiontes. ¿Qué son los saprófitos? Son aquellas bacterias de vida libre, se llaman. Es decir, las que están en la naturaleza, ahí, sin hacerme daño, sin molestarme, simplemente se alimentan de material de desecho, nada más. Por otro lado, tenemos los simbiontes, que ustedes los han debido conocer en parasitología, que son aquellos que sí tienen una relación o una asociación con un huésped. El huésped somos nosotros en este caso.
hay muchas relaciones de simbiosis ya en las que los microorganismos o las bacterias pueden estar ahí aprovechándose de algo que tenemos nosotros, perjudicándonos o favoreciéndonos. Hay muchas relaciones, nosotros vamos a ver algunas de ellas, las más importantes, que lo vamos a determinar como relación huésped-bacteria. Ustedes han visto relación huésped-parásito. De acuerdo a esto, yo les he colocado aquí 5 ejemplos, 5 clasificaciones o modelos de relación huésped-bacteria. Ustedes conocían la relación huésped-parásito, entonces ahora vamos a ver huésped-bacteria. Dentro de estos tenemos el neutralismo, la competencia, el comensalismo, mutualismo y parasitismo. ¿Qué es el neutralismo? Como su nombre lo indica. En esa relación simplemente están los dos juntos, pero a ninguno le afecta ni le beneficia el hecho de que exista el otro ser. Están ahí y cada uno hace su vida. La competencia, básicamente esto es lo que ocurre en las infecciones bacterianas. Por eso yo les decía, es imposible que 2 microorganismos me estén produciendo daño al mismo tiempo. Generalmente es uno solo. ¿Por qué? Porque ellas tienen este modelo de relación de competencia donde obviamente el más fuerte sobrevive. Entonces hay esa lucha por un espacio. Cuando quieren producir una infección en algún lugar, luchan por esa zona. Y quien sea más fuerte, quien tenga mayor cantidad, a quien le sirvan los nutrientes que hay en esa zona es el que se va a quedar. Los 3 modelos más comunes son el comensalismo, donde hay una relación indiferente. ¿Qué significa? Que un huésped con un microorganismo, si ustedes quieren, están ahí los dos, están compartiendo la zona, pero el hecho de que ese microorganismo esté asentado en el huésped no le va a producir ni daño ni beneficio al huésped. Ya todas las relaciones son en base a un huésped. Yo les pongo de ejemplo un pajarito en un árbol. El pajarito vendría a ser la bacteria, el árbol vendría a ser el huésped. A pesar de que el pajarito ha hecho su casa en el árbol, no le está dando ningún beneficio ni ningún perjuicio al ser humano. Es indiferente. El mutualismo. Existe una relación beneficiosa para el huésped. Por ejemplo, les he puesto ahí una abeja con una flor. ¿Cuál es el beneficio? En este caso, el microorganismo sería la abeja, el huésped sería la flor. ¿Qué beneficio recibe la flor de la abeja? ¿Qué es lo que hace la abejita cuando se para en una flor? Se alimenta. Entonces ese es el beneficio que recibe el microorganismo. Y a su vez, cuando se traslada de una flor a otra flor, lo que hace es mantener la reproducción porque lleva los granitos de polen. Entonces, el beneficio que le da al huésped es que lo mantiene vivo porque le permite tener nuevas generaciones. El parasitismo, en cambio, es perjudicial. Le puse de ejemplo un perro con garrapata. ¿Cuál es el microorganismo ahí? Las garrapatas. El huésped del perro. ¿Será que va a recibir algún beneficio el perro de las garrapatas? Ninguno, sino más bien un perjuicio porque las garrapatas empiezan a consumirle sangre, le pueden producir anemia y algunas otras enfermedades como la babesia al animal. Entonces, así funciona igual en nuestro organismo. Nosotros tenemos, por ejemplo, cualquier bacteria que me vaya a producir enfermedad sería parasitismo. Una Escherichia coli, por ejemplo, ¿qué aporte me va a dar? Ninguno en la orina. ¿Qué me va a ocasionar? Infección urinaria. Es perjudicial. En cambio, por ejemplo, los bacilos de Doederlein, que son una bacteria que se encuentran en las secreciones vaginales femeninas como microbiota normal, es normal que estén ahí. Podríamos decir que cumplen una relación de mutualismo y en algunas ocasiones de comensalismo. Generalmente es comensalismo, ¿por qué? Porque están ahí, se están alimentando de lo que hay en esa zona,
pero ni me están produciendo daño ni me están ayudando en nada en condiciones normales. ¿Cuándo va a ser mutualismo? Cuando quiere ingresar otra bacteria a través de los genitales. Entonces ellos al estar ahí, al ser su medio, ¿qué van a hacer? Van a empezar a competir con la finalidad de que esa bacteria no se quede ahí. ¿Por qué? Porque si se queda les va a quedar nutrientes. Entonces, ¿cuál vendría a ser el beneficio? La lucha que van a hacer para evitarme a mí una infección. Ahora, todo el tiempo les hablo de la microbiota normal. ¿Qué viene a ser la microbiota normal? Son aquellos microorganismos, en nuestro caso bacterias, que se encuentran normalmente en algunas zonas de nuestro organismo y que no nos producen daño, como lo que acabo de mencionar, los bacilos de Doderlein en las secreciones vaginales. En la piel tenemos también una bacteria que ya la conocieron en laboratorio, que se llama el Staphylococcus epidermidis. Está por toda mi piel. ¿Me hace daño? No, sino más bien me protege para evitar que otro microorganismo ingrese a través de la piel. Tenemos esa microbiota normal en piel y en mucosas. En la garganta hay otras, en las secreciones genitales, en el ano, en diferentes zonas. Además de esa microbiota normal, nosotros tenemos ciertas características que ayudan a que se evite una infección. Por ejemplo, a nivel de la boca, están principalmente el flujo de saliva, el hecho de que todo el tiempo estemos salivando evita infección y, como ya habíamos dicho, la microbiota normal. En el estómago, el pH, que es ácido y no permite que las bacterias neutrófilas y las altalófilas, que son las que se encuentran en mayor cantidad, las neutrófilas, puedan vivir ahí. Además de enzimas que lo que hacen van a hacer es romper. En el intestino delgado, el peristaltismo que llamamos, que es el flujo rápido, el movimiento que tiene el intestino. Moco. En el colon, el moco, la microbiota normal abundante. En el colon, en el ano, nosotros tenemos Escherichia coli, Enterococcus fecalis, Citrobacter freundi, Proteus, Klebsiella, hay un montón de bacterias en esa zona. Entonces todas ellas evitan que otra patógena que me quiera hacer daño, como la Shigella y la Salmonella, que son patógenas ahí, logren quedarse, porque son mayores en número que ellas. En la nasofaringe igual tenemos la microbiota normal y tenemos los pelitos. En la mujer, en la uretra, el flujo urinario, en la vejiga, la orina y el pH que tenemos, y en la vagina, el pH y también la microbiota normal que les decía, los bacilos de Doderlein. Por eso dicen que a pesar de que la vagina con la vejiga no tienen contacto directo, siempre después de tener relaciones sexuales es bueno orinar, porque de esa manera, con el flujo de orina que hay, se eliminan muchas bacterias que no pertenecían a mí, sino a la pareja con la que tuve relaciones sexuales, y se evitan infecciones vaginales, que son las más comunes en la mujer. Inmunidad e infección. La inmunidad, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es su función? Disminuir la infección. ¿Cómo? A través de la prevención, del uso de antibióticos racional, se le denomina, es decir, el uso correcto. Yo uso antibióticos cuando estoy enferma por una bacteria. Ya, el uso racional es decir, no porque a mi amiga le hizo bien la ciprofloxacina, yo también voy a tomar ciprofloxacina. No, por eso es importante bacteriología, porque yo tengo que hacerle cultivo al paciente que está mal y en base al cultivo decirle qué antibióticos le funcionan a él, porque cada organismo es diferente. Si yo le doy uno que no le sirve solo porque a alguien más le hizo efecto, puede que le haga, puede que haya sido sensible y esa es suerte, pero puede que sea resistente, que no le funcione ese antibiótico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El día 1 o el día 2 incluso, el paciente se puede sentir mejor. ¿Por qué? Porque está
el antibiótico y la bacteria recién está reaccionando para eliminarlo. Pero ya el día 3, 4 se pone peor el paciente. ¿Por qué? Porque el antibiótico no le funciona y la bacteria ya se dio cuenta que había algo y lo que hace es comenzar a eliminar al antibiótico a través de mecanismos de resistencia que comienza a producir. Entonces el antibiótico, ¿qué elimina? Si no puede eliminar a esa bacteria que me está haciendo daño, elimina mi microbiota normal porque esa no es resistente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? En lugar de ayudarle al paciente, le estoy haciendo más daño. ¿Por qué? Porque no estoy eliminando lo que le hace daño. En contraposición, estoy eliminando lo que es favorable para mí, porque acuérdense que una de las funciones de la microbiota normal es evitar que otro microorganismo haga daño. Entonces, si la estoy eliminando, quedo todavía más libre para que otra bacteria ingrese y me produzca malestar. La mejora de las defensas del huésped evita infección. ¿Cómo ocurre una infección? Básicamente se los he querido graficar aquí. Nosotros tenemos el cuerpo humano. La bacteria puede estar colonizando simplemente, es decir, estar por encimita o estar ahí sin producirme daño. Pero cuando llega ya una cantidad de bacterias que pueden producir molestia, cuando se reproducen de forma ligera y ya saben que pueden hacer daño, es cuando se produce la infección. ¿Cómo lo observamos nosotros? Porque aparece inflamación, dolor, secreción, aparecen los signos y síntomas. Esos signos y síntomas no es que los crea la bacteria, sino que son los mecanismos de defensa que crea el cuerpo humano, porque se activan esos mecanismos con la finalidad de luchar contra el microorganismo que me está produciendo malestar. El modo de transmisión. Existen dos: transmisión directa y transmisión indirecta. En la directa simplemente se necesita de un reservorio y de un huésped. Ustedes saben que el huésped es aquel en el que se va a producir la infección propiamente dicha. Y el reservorio vendría a ser un agente el lugar donde un agente infeccioso por lo común va a vivir y se va a multiplicar, y del cual va a depender para su supervivencia hasta que pueda ser transmitido a un huésped susceptible. ¿Quién podría ser reservorio? Un ser humano que tiene la enfermedad y la va a contagiar a otro, o la va a transmitir a otro. Un animal, un artrópodo, una planta, entre otros. Entonces, en la transmisión directa solo se requiere de ellos dos. En cambio, en la indirecta se requiere de reservorio y de huésped más un vehículo o un vector. ¿Qué es un vector? Es aquel que lo único que hace es trasladarme la infección de un lugar a otro. Vehículo, básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que los vectores suelen ser animales o insectos y los vehículos objetos inanimados. Por ejemplo, en los vehículos, el agua, el aire, los fomites que se llaman, los juguetes que llevan los niños a la boca. Ese es el principal vehículo por el que se produce infección en los bebés, porque todo lo meten a la boca. Dentro de los vectores, por ejemplo, en parasitología ustedes han aprendido que el vector de la enfermedad de Chagas, ¿cuál es? La vinchuca. En este caso funciona incluso como reservorio también, ¿no? Porque es ahí donde se termina su ciclo de vida el tripanosoma, y a través de la picadura que decimos nos transmite la enfermedad, aunque ya deben saber que en realidad no es que porque la vinchuca me pica yo me enfermo de Chagas, sino que la vinchuca al mismo tiempo que pica defeca. Y como a mí me pica, yo me rasco y soy yo quien hago que ingrese el tripanosoma a torrente sanguíneo. ¿Qué otro vector tenemos? Los mosquitos. ¿Qué enfermedad me transmiten? Dengue, zika, chikungunya, malaria. Entonces, eso tenemos. Generalmente las bacterias se transmiten a través de vehículos, porque encontramos bacterias en todas las cosas que tocamos.
¿ya? Y generalmente, por ejemplo, en la comida podemos encontrarlo en los baños, en las manijas de las puertas, y es así que se va transmitiendo la enfermedad o la infección. Nosotros tenemos dos conceptos en bacteriología acerca de un patógeno, que es un patógeno que es el que me va a producir infección. Hay algunas bacterias que se consideran patógenas estrictas y otras que son patógenas oportunistas. ¿Qué es un patógeno estricto? Es aquella bacteria que siempre va a venir a ocasionarme daño, a ocasionarme enfermedad, infección. Un patógeno oportunista es aquel que generalmente está ahí, puede estar como microbiota normal, por ejemplo el Staphylococcus epidermidis que les decía que está en la piel, es un oportunista. En cambio el Staphylococcus aureus es un estricto. ¿Por qué es un oportunista el epidermidis? Porque todos lo tenemos en piel. Él no me hace daño. ¿Cuándo me va a ocasionar daño? Cuando mis defensas estén disminuidas, yo me hago una herida en la piel y a través de esa herida la bacteria logra ingresar a sangre, por ejemplo. Una vez que está en sangre, ahí me puede producir molestia, ahí me puede producir infección. Pero mientras no haya esa condición, no. Entonces, por eso se llama oportunista, porque aprovecha la oportunidad de que mis defensas decayeron, de que yo le abrí una puerta de entrada por la herida y tiene la facilidad de entrar y producirme daño. Otra cosa, hay que hacer una diferencia entre colonización, infección inaparente y la enfermedad infecciosa propiamente dicha. ¿Qué es colonización? Lo que les había dicho, simplemente la presencia de las bacterias. Están ahí. En la piel, en las mucosas tenemos bacterias. ¿Que nos están haciendo daño? No, solo están ahí, colonizando. Cuando hay una infección inaparente, cuando hay los microorganismos, se están reproduciendo, microorganismos tal vez dañinos, están ahí en plena fase de reproducción, de alimentación, adaptándose a la zona, pero como hay tan poquito, no se expresa, por lo tanto no hay signos, no hay síntomas, entonces el organismo no los fabrica porque no tiene de qué defenderse, porque no los siente como algo que les está produciendo daño, no lo siente como un enemigo. Entonces hay infección porque hay microorganismos que no son normales en mi organismo, pero es inaparente porque no me está produciendo malestar, no me está produciendo daño, mi organismo no reacciona. ¿Por qué? Por la cantidad que hay. Ahora, cuando esta cantidad aumenta demasiado y las bacterias ya empiezan a consumir, empiezan a destruir glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera, etcétera, empieza una pelea, si ustedes quieren, en mi organismo, ahí es que el organismo comienza a fabricar signos y síntomas. Dolor, fiebre. ¿Para qué? Para que yo me dé cuenta de que algo me está pasando. ¿A qué se debe? A que ya hay demasiados microorganismos, muchas bacterias. Ahí es donde ya se produce la enfermedad infecciosa. Cuando hay esos síndromes que se llaman, que es el conjunto de signos y síntomas por la cantidad elevada de bacterias en mi organismo. ¿Qué tenemos como defensa para evitar eso? Vuelvo otra vez, la microbiota normal. Antes se llamaba flora microbiana, hoy en día se le llama microbiota normal. Esa microbiota normal tiene 3 funciones. Sintetiza nutrientes y vitaminas, como la B1, la B2, la B6 y la K, que nos van a ayudar a nosotros, nos van a dar algún beneficio. Por eso es que les decía que pueden comportarse con una relación de mutualismo en algunas ocasiones. Actúa como barrera defensiva. ¿Por qué? Porque ya les había dicho, por ejemplo, el que tenemos en piel, Staphylococcus epidermidis, es una barrera, porque al haber más Staphylococcus epidermidis, si viene una bacteria a querer ingresar por piel, el Staphylococcus no la va a dejar. ¿Por qué? Porque está en mayor cantidad, se va a abrir una lucha, una competencia, ¿y quién se va a quedar? El que es bueno para mí. Lo mismo en la garganta. Tenemos Streptococcus viridans, que ya lo han conocido también en laboratorio esta semana. Igual, si es muy poquito lo que quiere ingresar, el Streptococcus viridans lucha porque se lo tenemos en garganta y no lo deja ingresar. Ahora ya si ese microorganismo está en elevadas cantidades porque mis defensas bajaron, mi microbiota se está muriendo, ahí obviamente él no va a poder frenar eso. Pero mientras esté en mayor cantidad, va a ser una barrera defensiva para evitar que un microorganismo patógeno me produzca infección.
Y me sirve también para interpretación del análisis microbiológico o bacteriológico en nuestro caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy con dolor de garganta y me hacen una toma de muestra que se llama hisopado faríngeo, tomarme una muestra con un hisopo, que es un cotonete más largo, me toman una muestra de la garganta para ver por qué yo estoy con ese problema y me sale Streptococcus viridans. Si yo conozco microbiota normal, no voy a informar Streptococcus viridans. ¿Por qué? Porque les acabo de decir que es parte de la microbiota normal. Entonces, si yo no conozco que ese es parte de la microbiota normal, como ustedes no lo conocían hasta hoy, o sea, la conocían a la bacteria, pero no sabían que era parte de la garganta, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, es un patógeno, le está haciendo daño, así que le voy a hacer un antibiograma para que el médico le dé antibiótico. No. Por eso me ayuda en la interpretación. Yo voy a decir, este no es patógeno, es parte de la microbiota normal, entonces no se lo voy a informar al médico ni le voy a hacer antibiograma, porque si yo le hago antibiogramas, el médico va a decir, esa bacteria es la que me está produciendo daño a mi paciente y yo le doy antibiótico. ¿Y qué va a hacer el antibiótico? Matar a Streptococcus viridans, que era el microbiota normal, no es dañino. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Eliminando mi protección, eliminando mi barrera, eliminando aquel que me sintetiza nutrientes y vitaminas. Estoy eliminando lo bueno para mí. ¿Qué va a ocurrir? Que si el problema era viral, no sé, había el famoso coronavirus, pongámoslo de ejemplo, él era el que me estaba produciendo ese malestar. ¿Qué va a ocurrir? Por el simple hecho de que está ahí el Streptococcus viridans, hay una lucha entre él y el coronavirus. Ya lo estoy haciendo un poquito para que me entiendan. Si yo lo elimino al viridans, lo estoy dejando solo al coronavirus para que haga y deshaga. Ya no va a tener con quién luchar. Simplemente se va a instaurar, se va a empezar a multiplicar más seguido y el daño va a ser mayor. En cambio, si yo no le doy antibiótico, porque es parte de la microbiota normal, porque sé interpretar, lo estoy dejando ahí y estoy dejando algo que me va a ayudar porque va a luchar frente al coronavirus. Entonces va a ser más difícil que él me produzca infección o va a retardar más tiempo esa infección. Tenemos lo que se denominan los mecanismos de defensa. Unos son inespecíficos y otros son específicos. Dentro de los inespecíficos, lo primero que hacen estos mecanismos es evitar que ingrese una bacteria, evitación de la entrada. A nivel de la piel, ¿qué tenemos? La integridad anatómica, el hecho de que no tengamos heridas. El pH, que es ácido, por lo tanto bacterias neutras o bacterias alcalófilas no van a poder vivir. La competición microbiana, ya les dije, las bacterias que tenemos en esa zona como parte de la microbiota normal, que van a luchar para evitar que otra venga y ingrese a mi organismo. A nivel de las mucosas también está la integridad anatómica. Mientras yo no tenga una herida es difícil que ingrese un microorganismo. Los cilios, los pelitos que tenemos en la nariz, las secreciones como las lágrimas, es bueno llorar de vez en cuando, y la orina que ya les había dicho, por el pH que tienen y obviamente por el simple hecho de ser flujo líquido que hace que barre los microorganismos, siendo bactericidas como el ácido clorhídrico y otra vez la competencia por la microbiota normal que tenemos ahí. Si no se puede evitar la puerta de entrada, es decir, el microorganismo ya ingresa, la bacteria ingresa, ¿qué se activa? La respuesta humoral inespecífica. ¿Quién actúa ahí? El sistema complemento. ¿Qué es lo que hace? Fabricar lisosimas, ahí hay lisosomas, interferones y anticuerpos naturales que van a atacar ya a los microorganismos que lograron ingresar. Ahora, dentro de los mecanismos de defensa específicos, primero está la respuesta humoral adquirida, que es sintetizada por linfocitos B como respuesta al antígeno que está entrando. Hay un factor de reconocimiento que igual se activa, que reconoce lo no propio, o sea, todo lo extraño que está entrando. ¿Y cuál es su función? Neutralizan toxinas y virus, hacen
Bacteriólisis, fagocitosis, es decir, rompen bacterias, matan, comen y también ayudan a inhibir la adherencia bacteriana a la zona donde se quiere producir infección. Luego se activan los linfocitos. Los linfocitos B, que son los anticuerpos que se forman justamente por la presencia del antígeno, ya habíamos dicho. Los linfocitos T, las NK, que son las células natural killer, se llaman, matadoras naturales, y las células accesorias en las diferentes regiones, ¿ya? A nivel de la sangre, por ejemplo, se activan los monocitos, los macrófagos. A nivel del cerebro, las células dendríticas. En el hígado, las células de Kupffer, etc. Y las interleuquinas, que son células que lo que hacen, que lo que hacen es llevar información de una célula a otra para saber dónde está el germen y atacarle. Yo digo que son las chismosas de la defensa que tenemos. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es, ellas saben dónde está la infección y corren a buscar a las células que van a atacar. Ellas van y les dicen, aquí hay una infección, vayan. Y ellas van. Pero ellas no actúan, solamente llevan esa información